¿no? Exactamente, y ahora estamos muy bien acompañados con Horacio Tetamanti, que es ingeniero naval. Gracias, Horacio, por estar esta tarde. Gracias por invitarme. Bueno, qué momento de incertidumbre importante. Hablábamos afuera de cámara, esta malísima, por no decir nefasta, comunicación que tiene la Armada con los familiares. Con los familiares y con todos, en realidad, ¿no? Mira, estamos en un momento más que de incertidumbre, de angustia. Sí, ni hablar. Y estamos a una angustia que está de alguna forma confirmada por una ausencia ya, o parece insostenible la presunción de vida de los 44. Se pasó por tres etapas. tripulantes. Se pasó por la etapa de la información de la desaparición del buque Ara San Juan, después se pasó a la búsqueda y rescate, ahora estamos en instancia de búsqueda, y de ahí en adelante, que es la última que supimos, la última noticia, es que nada se sabe, ni siquiera... A ver, y cuando uno lee en los periódicos o escucha directamente a los voceros de la Armada que ya la zona se registró absolutamente en su 100%, entonces ¿dónde está el submarino? No, digamos, se registró, se hizo una etapa muy importante que es relevar ecográficamente toda la zona. Digamos, no es que fue estéril esa búsqueda. De eso se coleccionaron casi, están hablando de 8 o de 7 posibles, digamos, interferencias de fondo compatibles. Ahora tienen que ir a bajar una por una, que no es una tarea fácil, porque agarraron la primera que era más fácil a 400 Cuando metros. usted habla de ese lenguaje tan técnico, ¿a qué se refiere específicamente? Digamos, vos estás buscando un objeto en el fondo del mar. Bien. Vos encontrás un submarino por varias cosas, pero básicamente por los ruidos, que evidentemente ya no existe fuente de ruidos. Otros por fuente de temperatura, que evidentemente ya está a 15 días o 16, ya no hay fuentes de calor. Y después por forma, digamos, como una ecografía. Cuando les hace un bebé una ecografía que se determinan formas, sí. Bueno, justamente estos equipos, es una comparación un poco grosera, pero me parece válida. Sí. Se va, se peina la superficie y se determinan, digamos, volúmenes anormales. ¿No es cierto? De algo que está presente ahí. Que puede ser una formación natural, puede ser un barco hundido viejo, como fue el caso, y no muchas cosas más. Además tienen dimensiones, se puede medir. O sea que cuando hay un objeto, más o menos como fue el caso anterior, que se de 60 metros, 15 metros, era ciertamente compatible. Había, bien lo dijo Balbi, tenía razón, una incompatibilidad cinemática, porque estaba en un lugar que es muy difícil. Claro, pero usted comprende que ese lenguaje tan técnico, la gente en la calle lo recibe de otra manera. Sí, claro. Nosotros los periodistas... Es muy simple, Robertito, te explico. Vos vas a Mar del Plata. Bien. Y hablas con alguien, tu hermano, tu amigo, no sé quién sea, que vas a Mar del Plata y que pasaste por Dolores. Y después de ahí no te comunicas nunca más, ¿no es cierto? Obviamente hay preocupación, porque no tenés ninguna comunicación. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar puedes estar? Y en la ruta 2. Si apareces en la ruta 9, es evidente que hay un problema muy serio. Entonces, ¿qué dice? Lo cinemático. ¿Qué es lo cinemático? Muy simple. Avisó el capitán que estaba pasando por Dolores, que estaba por la ruta 2, y después no se comunicó nunca más. Entonces, cinemáticamente se supone que siguió navegando para Mar del Plata. En algún lugar, perdió la capacidad de flotar y se fue al fondo. Eso es lo que es cinemático. Si aparece un punto atrás, digamos, en Chascomús, y Robertito avisó que iba para Mar del Plata y que pasó por Dolores, no parecería muy explicable que Robertito aparezca en Chascomús cuando avisó que pasó por Dolores y se iba para Mar del Plata. Tal cual. No sé si es muy similar a este concepto. Por eso el capitán Balbi dice, señor, está bien, fuimos porque tenemos que ir, pero en principio lo habíamos descartado o no le dábamos entidad por un problema cinemático. ¿Qué quiere decir? Quiere decir. Y ahora, estas otras búsquedas, porque en un primer momento una de las cosas que se decía era que estaban trabajando en los 477 metros de profundidad, en ese blanco que ayer ya está lo descartado en forma indubitable, ¿no? Exactamente, porque no tenía nada que ver con el Ara San Juan. Además ya sabe que es pesquero es, incluso porque hay muchos barcos que se saben que se hundieron, hay mucho naufragio en esa zona. Eso es lo que nos contaban también ayer, que hay muchos que están cartografiados, se dice algunos, la palabra. Claro, ubicados. Y otros no tanto. Y otros que no. Y otros no tanto. Exacto. Que deberíamos tenerlo, ¿no? Ese es otro capítulo. ¿Qué hacemos los argentinos con el mar? Digamos, ese es otro capítulo que yo creo que habría que abrirlo una vez que termine esto. A ver, la verdad que también indica... Y también que se te pierda un submarino así nomás. Bueno, es evidente que tenemos que ver qué hacemos con el mar. ¿Qué hacemos con el mar con los argentinos? Han venido infinidad de técnicos y de oceanógrafos y gente experta, han estado sentados aquí con nosotros y demás. Se habla del talud, ¿no? De ese, hablando en criollo, de ese precipicio. No es tanto así, pero bueno. Pero sí, nos explicó el oceanógrafo que vino. Que es un problema dependiente, que la pendiente era muy suave, pero que finalmente se basa ahí. Claro.
Es importante porque se corrió, viste, con una infografía que no estaba, que era bastante desafortunada, viste, porque estaba fuera de escala. Bien, esa infografía mostraba exactamente un punto un punto latente que parecía, según ahí, en el vértice, donde comienza el Bueno, ahí es el infortunio. Y bueno, entonces está el infortunio. Cuando uno observa ese mapa, la desgracia, y ve que el submarino podría haberse deslizado. No, deslizado no, encontró profundidades grandes. Y bueno. ¿Por qué digo desgracia? ¿De cuánto hablamos? Bueno, ¿sabes por qué la desgracia? Y que uno la analiza y le agarra una angustia, ¿no? Porque de las 1.100 millas que hay, que son más o menos 2.000 kilómetros, entre el estrecho de Lemer, que es ese espacio que queda entre la isla de los Estados y Tierra del Fuego, y Mar del Plata, el capitán fue por la línea recta, lógicamente. Sí. De esas 1.100 millas, solamente en 100 hay esta especie de pozo, llamémoslo así. Sí. Si hubiera tenido ese incidente 20 horas antes o 20 horas después, estaría en 100 metros. Entonces acá viene la tragedia, ¿no? El infortunio, que se combinaron en un punto que ahora más, no es que toda la ruta tiene 1.000 metros. La ruta tiene 1.000 metros, o 500 metros, o 700 metros, en 100 millas de las 1.100. O sea que se combinó un infortunio de un accidente que yo creo que fue en inmersión, no pudo más volver a superficie, fue al fondo y justo en ese porcentaje mínimo de la ruta cayó en profundidades que lógicamente el submarino no está en condiciones de soportar. ¿Se puede saber cuándo podría haber sido ese último movimiento que hizo el Ara San Juan? Y sí, porque hay una comunicación bastante precisa, porque está la posición, está la velocidad, está reportado el incidente que tuvo, que puede no haber tenido relación. Fue ese miércoles, esa última comunicación. Ese último miércoles, a las 7:30 de la mañana del después hay una señal compatible con explosión, no tenemos certeza que sea explosión, a las pocas horas. O sea que aparentemente ya habría una cantidad importante de indicios muy sólidos que indican que el submarino tuvo el incidente a las 3 o 4 horas del lugar del punto. 4 horas a 5 nudos, son 20 millas al norte de ese punto. Después de 18 días estamos volviendo a foja cero prácticamente, volviendo a ese último llamado. No digo, me refiero de la última... con respecto a la señal de submarino, ¿no? Que lo último que se tuvo... Yo creo que ese último llamado, mira, a mí creo que fueron ustedes que me hicieron un reportaje el día, no sé si viernes, que simplemente se sabía que había un submarino, que se había filtrado, que estaba perdido, que había un problema de comunicación. 2 días después de... Sí, 2 o 3 días. Sí. Y la verdad que yo cuando me preguntan, mira, si el submarino no acredita flotación, no acredita comunicación, no es un problema y quedó como zócalo, digamos, que estamos frente a un incidente grave. O sea que a partir de ahí, ¿cómo se le aplicó el protocolo? ¿Cómo? Bueno, seguramente ahora saldrán a la luz todas las cuestiones. Yo tengo la convicción que el protocolo SAR se aplicó. Obviamente hay un debate muy grande con esta última decisión, que, digamos, obviamente... La de la búsqueda de los familiares, de la suspensión 44. de replegar los medios compatibles con la capacidad de recapturar vida humana. Ahora, ese tipo de decisiones son, ¿se quiere decir normales? Sí, son propias de un protocolo que es muy exigente. Yo no sé quién es, el que tiene la responsabilidad de administrar este protocolo es la Armada Argentina. O sea que tiene que haber a cargo un oficial importante, o un capitán de navío, o un almirante. Yo no quiero, la verdad, ni pensar en qué lugar está este hombre. Porque esto es importante que se sepa. Vos, cuando acreditaste las evidencias que vos te hace insostenible la presunción de vida, tenés obligación de suspender el protocolo, porque si lo haces de forma prematura, estarías poniendo en vida la gente en emergencia, porque podría estar gente viva y vos no la buscaste. Y se te ocurrió, porque alguien te dijo, porque la regla social dijo tal cosa y la suspendiste, estás en un problema serio. Pero también, que esto no se dice, y es importante que la gente lo sepa, estás en un problema serio si vos la continuás más allá de lo razonable. Porque ya no pones en riesgo el equipo que estaba sometido a un riesgo importante de seguridad que vos lo administrás como un capital. Qué decisión difícil es una decisión yo la verdad, yo te digo una cosa, te digo una primicia. Con un colega tuyo me preguntaban a mí cuál sería, o qué yo hubiera opinado, cómo lo suspendería. Yo lo suspendería en el día 14, ¿no es cierto? Sí. Es una opinión que no digamos, es una suposición. Este hombre la suspendió en el día 15. Técnicamente, a partir del día 7 ya había dudas de la disponibilidad de oxígeno. O sea que este hombre estuvo 7 días en una posición muy delicada jurídicamente. Claro. Porque si en esos 7 días se hubiera producido un incidente con algún, digamos,
incorporado, que de hecho se hizo, porque acá mismo yo me enteré que había entrado una ambulancia a Mar del Plata para rescatar un suboficial que había tenido un accidente grave, que afortunadamente fue solamente una fractura. Sí. Pero ¿qué hay que decir? Este hombre, si se lo puede criticar, es porque extendió más allá de lo razonable. Entonces, es un hombre que ha actuado bien. No lo conozco ni sé quién es, sí, pero técnicamente ha actuado correctamente. Y si se lo puede reclamar, es que ha sometido a un riesgo adicional porque estaba buscando a sus camaradas. Entonces, para hacer un juicio, digamos, no sé, que podamos ponderar la realidad en una forma más equitativa, porque de pronto se está poniendo en juicio de la gente honorable, gente profesional. Igual, de todas maneras, Horacio, hay que estar en la piel de los familiares. Absolutamente. Que son dos lugares diferentes, porque una cosa es el que realiza la búsqueda, el de la Armada, el oficial. Por eso son dos cosas que hay que separarlas. En la cosa técnica fría, tal cual, que también se administra. Si uno se pone en los pies de los familiares, yo también quiero que los busquen hasta el último momento. Pero qué duda cabe. Pero por supuesto. También en la piel hay que comprender y acompañar y acompañar y comprender. Y es muy difícil entender, tal vez, en esa situación, la técnica de la búsqueda. Claro, pero también es importante, porque yo no estoy acá para opinar de comunicación, porque no es mi especialidad y son ustedes. No, pero igual la responsabilidad grande ha sido la de Balbi también, que uno lo escucha todos estos días. La verdad que ese hombre ha tenido una tarea... El temple de Balbi, hay que decirlo, porque es impresionante. Es quien informa desde hace 18 días a la Argentina. Y a la pero yo quiero sí señalar... Déjame terminar entonces. La persona que está allí, justamente, dando la cara por las Fuerzas Armadas, por la seguridad, etcétera, etcétera, con la búsqueda, es una que escucha 1 millón de preguntas y demás. Entonces, con ese lenguaje que le explica y demás, seguimos hace 18 días con el mismo personaje, el mismo protagonista, que es Balbi. Sí, y además pero yo quisiera, es importante lo que vos dijiste. De quien se espera vos lo decís, digamos, pero técnicamente, a mi criterio, ¿cuál fue la reflexión que yo hago? La Armada, en estas circunstancias, tiene un doble rol distinto, que se superpone por las circunstancias institucionales. Por un lado es el armador del barco, el dueño del barco, y por otro lado es el responsable de la búsqueda. Yo creo que haber puesto una sola persona para interpretar dos realidades distintas, creo que no fue muy afortunado. Y se lo sometió a Balbi a un examen y a una realmente que yo creo que hay que reflexionar, y no solamente revalorizar a este hombre, ¿no es cierto? Sí. Pero la verdad que, vos fíjate, esta mañana, primero empezó como un jefe de rescate, explicando las cosas de rescate. Y después terminó apañando y, digamos, tratando de contener a la angustia de un familiar. Que es la función de un armador, pero no es la función del administrador de rescate. El verbo rescatado no se usa, estamos en la etapa de búsqueda. Estamos en la etapa exacta. Se clausuró justamente y se replegaron los medios compatibles con la recuperación de presunción de vida. Ahora se está técnicamente desplegando porque hay que encontrar. Una cosa es que hayamos perdido 44 de nuestros mejores patriotas. Pero si no se encuentra el submarino, se habrán muerto la verdad. Y eso ya sería una segunda tragedia. Exactamente. Porque ahí no sabemos qué es lo que pasó. Y yo creo que, digamos, puede haber explicación técnica para replegar medios, pero no hay ninguna explicación para suspender la búsqueda. Ahora, creo que no está suspendida hasta este momento. Horacio, una de las cosas que se supo en cuanto comenzaron a salir a la luz las informaciones es que en el momento que realizan el llamado desde el submarino hacia la Armada, les cuentan que había una falla en el submarino. Una novedad le cuentan, una novedad. Sí, bueno, una novedad. Se llama novedad. Claro. Y en ningún momento le dicen, bueno, a ver, volvete al puerto o andate al puerto más. No deben hacer eso, el capitán es el que toma la decisión. Sí, es su misión. Es su misión. Digamos, el capitán tiene una orden. ¿Ellos deben saber arreglarlo? ¿Cómo? Los que están los 44, ¿tienen que tener los conocimientos para arreglar estas novedades? Absolutamente, para administrar la realidad. Y tiene como vértice el capitán que toma las decisiones. Al capitán no se le dice vaya por tal lado para el... Ahora, la potestad de regresar o no de la misión es del capitán, absolutamente. Y si el capitán cree que tiene que ir para un lado A o B y recibe una orden C, va a ir al lugar que él cree conveniente. Pero hay posibilidad de que uno de los 44 vea que el funcionamiento de lo que haya sido de esta novedad no es el adecuado, se lo comunique al capitán y allí, a sabiendas que esto estaba sucediendo, ¿se puede continuar con la misión o no? Por supuesto que el capitán tiene un estado mayor que lo asesora permanentemente de todas las circunstancias. La jerarquía. La jerarquía y además se toma una decisión, digamos, cada uno tiene su estilo, obviamente. Yo creo que el capitán estuvo permanentemente hasta las últimas instancias informado y tomó la decisión, creo,
porque no cualquiera es capitán de un submarino, no cualquiera alcanza un comando de un submarino. Estamos hablando de un profesional. Y sabemos que hay gente altamente calificada física y mentalmente. Exactamente, con lo cual yo tengo la presunción de honorabilidad, de profesionalismo y de idoneidad. O sea, estoy convencido. ¿No puede llegar a haber sido que, más allá de toda el profesionalismo, la honorabilidad y demás, hayan dejado estas 44 personas navegar en un submarino que no estaba en condiciones? Eso técnicamente, desde el punto de vista, digamos, es imposible. Es igual que vos me digas que tomaste un avión a Córdoba y puede ser que el capitán, cuando hizo el chequeo de los flaps y no le bajó el flaps, salió. Es imposible, porque el capitán tiene que hacer, el capitán de un avión, ¿no? Tiene que hacer un chequeo y recién ahí sale. Es decir, se supone que un capitán despega cuando tiene todo en orden, si no, no despega. Nos están llamando a Mar del Plata, está Adrián Saloni allí. Ahora volvemos con vos, Horacio. Adrián. Robert, Abigail, muchas gracias, y nos encontramos con Gabriel Mestre. Él es obispo de Mar del Plata, recientemente nombrado por el Papa Francisco. Gabriel, gracias, y preguntarte cómo se lo acompaña de lo espiritual a los familiares, ¿no? Porque muchos perdieron las esperanzas, pero otros no. Bueno, de entrada, como he dicho varias veces, se acompaña desde el primer momento, desde el primer viernes, digamos, que acompañé yo, el capellán de la base, y las distintas manifestaciones de fe. Se acompaña con el equilibrio de la fe, que tiene dos dimensiones bien claras: la esperanza y a la vez el realismo. Dos dimensiones que tienen que ir de la mano. Una esperanza en un sentido mágico podría correr el riesgo de perderse en una ilusión que no va a terminar en nada concreto. Y un realismo que no va acompañado de la esperanza terminaría siendo fatalista. Entonces, uno acompaña con la esperanza de pedir que puedan aparecer y con vida. Y esto es noble y es genuino, y uno lo entiende perfectamente en el corazón, sobre todo de los familiares que están padeciendo un dolor tan fuerte y tan agudo. Pero a la vez va acompañado del realismo que acontece en los días, y no tenemos noticias alentadoras desde aquello que técnicamente están haciendo todo lo posible para poder rescatarlos. ¿Es sano o está permitido en estos momentos de tanto dolor que uno como católico pueda enojarse en estas circunstancias con Dios? Lo he dicho más de una vez, creo que sí, uno puede enojarse con Dios sin ser blasfemo, digamos, ¿no? Lo cual implica, enojarse con Dios significa un acto de fe, saber que Dios existe. Y uno, como un hijo de un padre que nos acompaña a lo largo de toda la vida, tiene derecho a preguntarle el por qué y para qué de una situación tan difícil, tan dolorosa y tan complicada. Pero a la vez yo le diría a cualquier persona, digamos, vivir una situación tan dolorosa como esta con Dios es difícil. Vivirla sin Dios es absolutamente desesperante. Por eso uno anima a toda persona que tenga fe a que pueda vivir este o cualquier momento de dolor, de cruz, de sufrimiento, de dificultad, de la mano de Dios, incluso enojándose sin blasfemar, porque uno le pregunta a Dios por qué y para qué acontecen estas situaciones. Padre, varios familiares se llevan adelante un ayuno. ¿Un ayuno es una ofrenda a Dios? Claramente, la perspectiva cristiana católica y otras confesiones cristianas tiene que ver como un gesto particular de ofrecimiento a Dios, que es legítimo pero no es obligatorio. No significa que todas las personas tengan por eso que realizarlo. Así que en una situación, insisto, tan fuerte y tan aguda, es legítimo que cada persona, cada familiar, busque de alguna manera, desde su lugar más profundo, conectarse con Dios para pedirle el milagro que tiene derecho a pedirlo. Y en ese sentido uno nunca pierde las esperanzas hasta el final, pero a la vez el equilibrio y la seriedad de la fe nos invita a todos, y de manera particular a los que tenemos la función de acompañarlos, también ayudarlos a que sean realistas. Padre, muchas gracias, y el contacto, por lo menos, o el apoyo espiritual, nosotros lo vimos, como muchos sacerdotes de distintas parroquias de Mar del Plata se acercaban a la base, usted mismo, y este es el mensaje que dio también el Papa Francisco, ¿no? Que los obispos salgan y no sean obispos de escritorio. Exactamente, el Papa Francisco insiste con esta frase de pastores con olor a oveja, curas, obispos, que tengamos olor a oveja porque estamos cerca de las ovejas que tenemos que conducir. Y es lo que hicimos los sacerdotes de Mar del Plata, el capellán de la base, y yo directamente como obispo, que traté de estar casi todos los días acompañando, dialogando, bendiciendo, rezando, escuchando, abrazando desde la fe, muchas veces sin poder dar una palabra
a nivel de receta, que tal vez uno buscaría, pero que no podemos darlas porque estas realidades son muy fuertes y no superan, y esa es la actitud. Además de muchas manifestaciones de fe en las distintas parroquias de la ciudad y también muchas manifestaciones de fe que terminaron en la puerta de la base. Padre, muchas gracias. Robertito y Abigail, que están en los estudios, le mandan un beso. Robert, bueno, Avi, volvemos en minutos, con más testimonios aquí trabajando en vivo desde Mar del Plata. Por supuesto, Adri, muchísimas gracias. Así con el padre, con el obispo, con Gabriel Mestre, que ya nos acompaña desde hace tiempo, ya 18 días, que están allí junto a los familiares, que al principio, bueno, una contención psicológica, luego pasamos a una contención religiosa, y las palabras siempre ayudan, sobre todo las familias, y hasta el mismo Papa Francisco, por intercesión de este hombre, llegaron a los familiares, que todavía siguen buscando a sus 44 tripulantes. Algunos siguen en la base, otros se han ido. Sí, y hay algunos familiares también que de a poco, obviamente con el correr de las horas, van perdiendo las esperanzas, ¿no? Porque van viendo la realidad quizás también, ¿no? Y sí, ayer yo hablaba con María, por ejemplo, y con Diego, que era su hijo, que es su hijo, tenía a Luis dentro del submarino, y María decía, con una fortaleza, una entereza impecable, muy pero muy fuerte. Escuché a María, impresionante. ¿La escuchaste? El discurso de María para mí me parece algo impresionante. Fortísimo. Fue impresionante el volumen y la dimensión de esa mujer. Exactamente, a mí me dejó, te digo, me paraba la piel. Impresionante. No lo podía creer. Y ella decía, yo acepto la realidad. Y también... No es fácil eso. Y también nombrando a otras mujeres que si uno se pone a hacer un raconto de estos 18 días, las que más han hablado son las mujeres, las familias o las familiares de los 44, las madres, las mujeres, las hijas, las suegras, son las que han hablado con más entereza que los propios hombres, quien quizás están llevando esta procesión por dentro y lo ven de otra manera. La familia submarinista sabe perfectamente que el hijo, el padre, el hermano se arriesga una vez que se va al alta mar, ¿no es cierto? Y por hoy lo que estamos viendo es eso, son revelaciones, Itatí por un lado, María por otro. María por otro, sí, que Marcela. son las que asumen, dentro de lo que se puede decir, y dentro del protocolo, y dentro de lo que las Fuerzas Armadas nos propician, en lo que puede haber sucedido con el Ara San Juan, que hasta el momento es eso, en la búsqueda y nada más. Ahora, ¿por qué se tiene tanta información? Esto que hablábamos, entró agua por el snorkel, entonces ahí fallaron las baterías, claro. Mojaron las baterías, fallaron las baterías, se provocó teóricamente la explosión. ¿Cómo se puede saber eso si ni siquiera se sabe dónde está el submarino? No, lo que se sabe es un parte del capitán. El capitán, cuando Emer estaba navegando a plano periscopio con comunicación, emite un parte y describe la novedad, es decir, identifica su posición, identifica su rumbo, identifica su velocidad. Y después agrega, podría haber dicho sin novedad, si nada le hubiera pasado, pero agrega una novedad. Y se sabe, porque es una descripción que hace el propio capitán. ¿Que se sabe cuál es? Que ingresó agua, que se le produjo un cortocircuito, que tuvo un principio de incendio y que procede a la inmersión. Eso es lo que está escrito, digamos. Eso es una evidencia porque es una información emitida por el propio capitán. ¿Y en esta semana qué puede llegar a suceder? ¿Cuál usted cree que dentro de las hipótesis? No, perdón, Robert, pero y a partir de ahí se termina el contacto. Si el capitán informa esto cuando estaba en superficie y evidentemente si le entró agua porque seguramente fue un problema de mar gruesa, inmediatamente cuando tenga energía suficiente en sus baterías el capitán busca la profundidad de los 40 metros y seguir navegando con el buque eléctricamente. Que eso es lo que no pasó. Sí pasó. Eso fue lo que pasó. No. Por eso se dejó de comunicar. Por eso te digo, no hubo más comunicación. Claro, porque estaba en inmersión. Entonces, por eso la Armada sostiene que en realidad el problema y de la explosión y demás, y lo que haya sucedido... Fue en inmersión. Además fue justamente esto que comunica el capitán, 100%. No, la Armada no dice eso. La Armada dice que hubo un episodio muy importante, consigna la información, puede estar vinculado o no hay ninguna certeza. Digamos que pudiera... Certeza sí tenemos del parte del capitán. Certeza tenemos que el incidente fue cuando el submarino estaba en inmersión. Pero vincular una cosa con otra no hay certezas y yo no he escuchado que la Armada haya intentado ninguna hipótesis, digamos, demostrada. Digamos, no me parece... Lo demás fueron todas argumentaciones, digamos, de suposiciones que son válidas, pero no creo que la Armada... Esas suposiciones también han llegado como hipótesis que podría haber pasado, porque primero pasamos que le entraba agua al submarino, por otro lado que el replacado de la batería se habría hecho
pero bueno, ahí no era la empezó, manera. bueno, ahí empieza Y una de ahí, cadena de bueno, una cadena de suposiciones. Por supuesto, desde hace 18 días hasta Sí. el momento, todos los días una suposición distinta y con, bueno... Pero que no somos nosotros los que generamos la A ver, suposición. bien, Tampoco la no por Armada, nosotros, por tampoco la ¿Y quién? Armada. La Armada, digamos... Mucha gente ha ido a hablar a canales de televisión y mismo en los claro. portales que dan su opinión y su visión, y eso deriva en una hipótesis. Entonces Exacto, de ahí... que son algunos casos muy serios, porque sí. hubo gente muy valiosa, Sí, sí, y otros no sí. tanto. No, bueno, Y como otros no todo, tanto, ¿viste? como Como, claro, todo. como de la todo. filtración Por ejemplo, del- estuvo el caso de Carlos Paz, que es un submarinista, un buzo que creo que estuvo acá, y que es un testimonio de un especialista Vino un oceanógrafo muy y importado. Hubo un oceanógrafo que explicó que no es un talud, sino un problema pendiente. Estuvo el capitán Vergallo, que fue comandante del submarino y tiene su hijo ahí. Sí, y después sí. estuvo algunos suboficiales que yo tuve la oportunidad de compartir, que realmente un son... perito de la Armada con Fernando Morales también. Son que palabras santas. Yo prefiero, digamos, lo que estuvieron, digamos, Sí, vinculados directamente. vinculados al- Es decir, son digamos, testimonios muy valiosos, ¿no? Bien. ¿Se lo va a encontrar? Yo creo que se lo debe encontrar, y si no se los encuentra, tendríamos una segunda tragedia. No solamente habremos perdido 44 de nuestros mejores hijos, sino que habríamos perdido la verdad, y eso sería una nueva tragedia. Cuando habla usted de haber perdido la verdad, ¿qué se refiere Que específicamente? no poder saber lo que pasó. A nivel internacional. En De todo punto de vista, como argentinos, sería muy doloroso y muy grave que como país no tengamos la capacidad de sostener la búsqueda hasta encontrarlo. Bien. Gracias, Horacio. Gracias a ustedes. Un placer. Vamos a